Pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo es posible que millones de personas se sometan a la voluntad de una sola? Ojo, esta no es una pregunta nueva. Es un misterio político que un joven brillante se atrevió a plantear hace casi 500 años. Y su respuesta, bueno, su respuesta sigue siendo tan explosiva como lo fue entonces. Vamos a desentrañar juntos este enigma. Ahí está la pregunta. Simple, directa y demoledora. Esto es lo que Etienne de la Boétie se atrevió a preguntar en pleno siglo de reyes que gobernaban por derecho divino. Imaginen el contexto, una época en la que obedecer era lo normal, lo que se daba por sentado, y de repente llega él y convierte la obediencia en un enigma admirable y doloroso. ¿Por qué no preguntó por qué los tiranos mandan, no? Preguntó algo mucho más profundo. ¿Por qué los pueblos obedecen? Y lo más increíble es que la persona detrás de esta pregunta era casi un adolescente. Etienne de la Boétie, un jurista superdotado, un producto del Renacimiento, que le dio una vuelta de 180 grados al análisis del poder. En lugar de mirar hacia arriba, hacia el rey, hacia la punta de la pirámide, hizo todo lo contrario. Enfocó su atención en la base, en la gente. ¿Y lo que descubrió? Bueno, eso cambió para siempre nuestra forma de entender la sumisión. Ok, pero para realmente entender la audacia de una idea así, primero tenemos que viajar a su mundo. Porque el ensayo de la Boétie no fue un simple ejercicio académico, ¿eh? Para nada. Fue un grito que nació del caos, una reflexión forjada en una Francia que vivía en una crisis casi constante de violencia y política. Esta línea de tiempo nos pone justo en su realidad. Es muy probable que escribiera su texto por allá en 1548, justo el año en que hubo una represión brutal contra la gente que se rebeló por un impuesto a la sal. O sea, vio con sus propios ojos cómo un rey podía aplastar a su pueblo. Y su vida fue, básicamente, el preludio a las sangrientas guerras de religión, que terminaron en masacres como la de San Bartolomé. No, este no era un mundo de paz y orden, era un verdadero laboratorio de la tiranía. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de la Boétie para esta, llamémosle, enfermedad de la obediencia? Él acuñó un concepto que, se los digo, hasta el día de hoy sigue siendo súper inquietante y revelador: la servidumbre voluntaria. La palabra clave aquí, la que lo cambia todo, es costumbre. Lo que la Boétie argumenta es que la tiranía puede empezar por la fuerza, claro, pero no se mantiene por la fuerza. Son las generaciones que ya nacen bajo el yugo, las que son educadas así, las que aceptan su situación sin siquiera preguntarse por qué. La servidumbre deja de ser una imposición y se convierte en algo, casi en un hábito, una elección inconsciente. Y aquí es donde vemos la verdadera tragedia. Para la Boétie, el estado natural del ser humano es la libertad. Nacimos para ser libres, pero la costumbre es una fuerza poderosísima. Va transformando a la gente, la desnaturaliza, como dice él, y lo hace hasta tal punto que la servidumbre, que es una cosa horrible, se empieza a sentir como algo normal, como si así tuvieran que ser las cosas. Esta cita es devastadora. Ojo con lo que está diciendo. No dice que el pueblo es una víctima pasiva y ya, dice que el pueblo participa activamente en su propia esclavitud, que al preferir el yugo comete una especie de suicidio político, renunciando a lo más valioso que tiene. Es una acusación increíblemente audaz para su tiempo. Bueno, pero ¿cómo es que funciona este sistema en la práctica? ¿Cómo es que un solo hombre se mantiene encima de millones? La Boétie no se queda solo en el diagnóstico, no. Nos ofrece una disección brillante, casi quirúrgica, de cómo funciona la maquinaria del poder. Aquí está el meollo del asunto. El tirano nunca está solo. Su poder se apoya en una pirámide de complicidad. Arriba de todo está él, pero justo debajo tiene a sus 4 o 5 personas de confianza, su círculo íntimo. Estos, a su vez, controlan a cientos más, y esos cientos, a su vez, dominan a miles. Se forma así una cadena gigantesca, donde cada eslabón oprime al de abajo para recibir beneficios del de arriba. Y esta es la clave de por qué dura tanto. La tiranía no sobrevive solo por el miedo, sobrevive porque se vuelve útil y provechosa para mucha gente. Crea todo un sistema donde un montón de personas consiguen poder, estatus o dinero a costa de la libertad de todos los demás. La servidumbre se convierte en un negocio. Y créanme, muchos quieren participar en ese negocio. Bien, si el problema es la servidumbre voluntaria y esa pirámide que la sostiene, ¿cuál es la solución? Bueno, aquí es donde el pensamiento de la Boétie se vuelve todavía más radical, casi profético, diría yo. En una era de guerras y conspiraciones, la respuesta más obvia sería: hay que matar al tirano, vamos a la rebelión armada. Pero la Boétie dice: no, por ahí no es. Para él, la violencia es inútil, porque al final solo cambias un tirano por otro.
Su propuesta es mucho más sutil y mucho, mucho más poderosa. ¡Qué frase! La solución es de una simplicidad que asombra, desobediencia civil masiva. No se trata de atacar al tirano, no. Se trata simplemente de dejar de sostenerlo, de negarle el consentimiento. Es una revolución silenciosa que se basa en una decisión colectiva. Este es el corazón de todo su argumento. El poder del tirano es, en el fondo, una ilusión. Él no tiene nada por sí mismo. Todo el poder que tiene se lo da el pueblo. Si la gente simplemente decide dejar de dar su obediencia, sus recursos, su apoyo, el tirano, como un coloso sin base, se derrumba solito, se cae y se convierte en nada. Ahora, con una idea tan potente, tan explosiva, no nos debería sorprender que la historia de este manuscrito sea tan fascinante como su contenido. Era una idea que muchos consideraron literalmente demasiado peligrosa para ver la luz. Fíjense en esto. Su mejor amigo, que era nada más y nada menos que el famoso ensayista Michel de Montaigne, lo tuvo en sus manos y decidió no publicarlo. Le dio miedo que en la brutal atmósfera de Francia en esa época se usara como un arma para desestabilizar todo. Y tenía razón. Años después, tras la masacre de San Bartolomé, los protestantes lo encontraron y lo publicaron anónimamente, convirtiendo esa reflexión filosófica en un panfleto incendiario rebautizado como El Contra Uno. Y así el círculo se cierra y volvemos al presente. El texto de la Boétie fue un clásico casi por accidente, una bomba de tiempo intelectual. Pero la pregunta que lanzó ese joven hace casi medio milenio, ¿por qué obedecemos? ¿Por qué consentimos en nuestra propia sumisión? Sigue resonando hoy con una claridad increíble y nos desafía a examinar las cadenas que quizás nosotros mismos estamos ayudando a forjar.